Vamos a ver si estamos bien conectados, si está saliendo todo bien. El audio parece que está perfecto. Bueno, vamos a verificar el audio por acá. Pero parece que todo está perfecto. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer el primer Facebook Live de nuestra página, de nuestra fanpage defensorial. Y bueno, vamos a ver, esperar un momentico que se conecten algunas personas. Váyame contando quiénes se están conectando. Vamos a mirar, no están los comentarios. A ver quiénes se conectaron. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un Facebook Live bien interesante. Vamos a hablar de un tema que realmente me han consultado bastante. Sea que lo veas ahora en directo, que lo veas en diferido. Te cuento que una de las preguntas más recurrentes de los emprendedores y los empresarios es: ¿qué hago que me acaban de demandar? Generalmente muchos empresarios y muchos emprendedores que no tienen muchos conocimientos sobre el manejo de personal y que quieren hacer las cosas de la mejor manera, terminan metidos en tremendos problemas jurídicos porque no saben exactamente qué tienen que pagarle a un empleado, no saben exactamente eh, cómo blindarse jurídicamente para que un empleado no los vaya a demandar, y terminan a veces, inclusive por hacerle favores al mismo empleado, terminan metidos en tremendos problemas y pagando altas sumas de dinero por, por demandas laborales. Inclusive hay empresas que han quebrado por este tipo de demandas. Vamos a revisar un momentico acá. Vamos a hacer una verificación del sonido. ¿Cómo estamos acá de audio? Bueno, parece que estamos súper bien de audio. Bueno, hola Samile, ¿cómo estás? Qué rico verte conectada. Y bueno, este es el primer Facebook Live, como les digo, de esta comunidad. Y desde hace algún tiempo varias personas me han venido diciendo: Gabriel, ¿qué pasó con los videos? Extrañamos los videos de Defensorial, la información que dabas nos gustaba mucho. Y personas, he viajado bastante en estos días, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá. Me han escrito amigos de varias partes del país y me han dicho: ¿qué ha pasado con los videos? Los estamos extrañando. Entonces he decidido que una vez a la semana vamos a hacer un Facebook Live, y he decidido llamar este espacio El Derecho al Derecho, por dos razones. Primero, porque todos tenemos derecho a que como ciudadanos nos estemos enterados de las normas jurídicas que nos afectan, bien sea para garantizarnos algunos derechos o bien sea para ponernos algunas obligaciones. Gracias a mí, bien, el sonido está bien, gracias a mí por avisarme, eres un amor. Sammy siempre acompañándome, apoyándome. Eh, y lo otro es que vamos a armar el derecho, así, al derecho, porque a veces pareciera que estuviera al revés. No sé si te ha pasado que vas a consultar a un abogado y te habla en temas tan técnicos que pareciera que está aplicando la premisa de: si no puedes convencerlo, confúndelo. Y de hecho pasa eso mucho con algunos colegas que, y creo que en todas las profesiones pasa, a veces uno se acostumbra a hablar en un lenguaje supremamente técnico y termina confundiendo a las personas en vez de aclarándoles sus dudas. Entonces, en este espacio vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que en el Derecho al Derecho vamos a hacer videos de entre 15 y 20 minutos, un poco más largos que los momentos defensoriales, que son videos de entre 1 y 2 minutos, y vamos a hablar de temas que te interesen. Y te voy a pedir, sea que lo veas en vivo o en diferido, este Facebook Live, me digas cuál es el horario que más se ajusta a tus necesidades para que hagamos el Facebook Live en un horario donde la mayor cantidad de personas se pueda beneficiar de esta información. Y en este, como te decía, vamos a tener dos objetivos en el Derecho al Derecho, y es primero dar información de valor, información que te sirva si eres empresario, si eres emprendedor, en tu vida cotidiana, si eres una persona que tiene contratado servicio doméstico como conductor, jardinero, empleada doméstica
o tienes una persona que te cuida la finca, que te cuida la casa de recreo y quieres saber exactamente cómo tener esa relación laboral, si tienes, digamos, todos en la vida necesitamos algún concepto jurídico. Acá en el derecho al derecho lo vamos a hacer. Y lo segundo es hacerlo en un lenguaje que sea entendible para todas las personas. ¿Y por qué? Porque es que cada profesión tiene su tema técnico. Si yo le hablo en forma muy técnica de derecho a una persona que puede tener maestría en una ingeniería, puede que yo termine confundiéndola en vez de aclararle algunas ideas. Entonces vamos a tratar de hacerlo en el lenguaje más comprensible para ti. Y en eso quiero que me ayudes. Cada vez que tú veas que estoy diciendo algo que no se entiende, que está enredado, me escribas en los comentarios y me digas, Gabriel, por favor, explica esto de nuevo. Y para eso estamos, para servir. Así que vamos a arrancar con este Facebook Live. Y hoy vamos a hablar, porque se acerca diciembre, muchas personas en diciembre, si eres empleado, estás esperando tu prima navideña, algunos están esperando la liquidación, si eres empresario o emprendedor, tienes algún empleado, o si tienes empleados de servicio doméstico, estás pensando en que en diciembre toca pagar la liquidación, ¿cierto? Lo primero que te voy a contar, así rápidamente, primer consejo que ya te va a ser útil, no estás obligado a pagar liquidación en diciembre, a no ser de que se vaya a terminar el contrato laboral en ese momento. O sea, si tú no estás terminando el contrato laboral ahorita en diciembre, no estás obligado a pagar la liquidación. Se paga cuando, a no ser de que está terminando el contrato laboral y ahí sí ya tendrías que pagar la liquidación. Y frente a esto vamos a hacer un video en los momentos defensoriales donde vamos a explicar cuándo hay que pagar realmente la liquidación a los empleados, sobre todo a los empleados del servicio doméstico, que hay muchas personas, muchas familias que tienen empleados del servicio doméstico y requieren más información al respecto. Entonces, realmente si tienes empleados, ¿sabes cuánto dinero mensual necesitas para tenerlo? O si quieres tener un empleado, ¿sabes cuánto dinero mensual necesitas para tener un empleado en tu empresa? Y vamos a trabajar con un empleado de salario mínimo. De ahí, pues, puedes seguir haciendo las cuentas hacia arriba o me puedes consultar y te ayudo con eso. Pero vamos a arrancar con un salario mínimo. Ahora, ¿sabes cómo evitarte líos legales con un empleado? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel González, soy abogado, soy un abogado a tu servicio y este es el espacio que vamos a abrir semanalmente de El Derecho al Derecho. Y al final de este video te voy a dar un regalo muy especial, así que quédate hasta el final porque vas a tener algo bien interesante. Y el día de hoy vamos a hablar de cuánto nos cuesta un empleado. Ahora, frente a empleados domésticos, ya les decía, no solamente la señora que nos hace el aseo, nos cocina, nos lava la ropa es un empleado doméstico, también el jardinero, el conductor, el piscinero, la persona, lo que llamamos en las fincas vivientes que nos cuidan la finca, la persona que nos cuida la casa de recreo, todos ellos son empleados domésticos y todos hay que pagarles lo que hoy les voy a comentar. Entonces, ¿qué se debe pagar? Vamos a arrancar por un salario. ¿Cuánto es el salario? El salario mínimo. ¿Y por qué se llama salario mínimo? Su nombre lo indica, porque menos de eso no le puedes pagar. Y yo sé que en Colombia tenemos la práctica de pagamos por debajo del salario mínimo. Hay gente que se gana 600.000 pesos mensuales, 500.000 pesos mensuales, 400.000 pesos mensuales. Esa es la realidad de la economía colombiana. Pero tú debes pagar para evitarte problemas legales a tus empleados si ganan salario mínimo. Salario mínimo. Ah, bueno, es que vamos por partes, a mí, que tú sumas el 51% más en el mes por provisiones, sí. Vamos a arrancar por el salario mínimo. Ahora, si es una empleada doméstica, tú tienes una opción de pagarle el 70% del salario mínimo en dinero y el 30% del salario mínimo en especie. Significa que puedes pagarle 579.681 pesos, salario mínimo 2019, ¿cierto? Tendríamos que esperar como queda el salario mínimo del 2020 y 248.000 pesos, 248.116 pesos para ser exactos, en alimentación y vivienda. Vivienda obviamente si es una empleada doméstica interna y si no, pues solamente alimentación, pero ojo, no puede pasar del 30% en especie. Ahora, ¿qué más tienes que pagarle aparte del salario mínimo? Un auxilio de transporte. Un auxilio de transporte que equivale a 97.032 pesos. Ahora, debes además sumarle a esto
que tú tienes que pagarle salud, pensión, tienes que afiliarla a una aseguradora de riesgos laborales y esto tiene los siguientes costos. Para salud, 12.5% del salario mínimo. Ahora, ¿cómo se paga esto? El 8.5%, o sea, de ese 12.5, se divide 8.5 y 4% para sumar 12.5. Ese 8.5 lo pagas tú. ¿Cuánto es eso? Tú tienes que pagar 70.389 pesos por salud y tu empleado o empleada va a pagar 33.124. ¿De dónde sale? Pues de ese salario mínimo que ya dijimos que es de 828.116, le vas a restar esos 33.124 que aporta el empleado para su salud. Tú aportas el 8.5, tu empleado el 4%. Ahora para pensión es el 16% del salario mínimo. ¿Cómo lo vas a calcular? El 12.5 lo pagas, el 12%, perdón, lo pagas tú y el 4% tu empleado. ¿Cuánto es el 12%? ¿Cuánto es el 12%? 99.373 pesos. Pagas tú adicional al salario mínimo. Y del salario que le pagas a tu empleado le descuentas el 4% que es 33.124 que lo paga el trabajador. Ahora, vamos haciendo cuenta, ¿no? Ya sale salario mínimo, más auxilio de transporte, más el 8.5 que tienes que sacar tú de salud, más el 12% que tienes que sacar tú de pensión. Ahora viene la aseguradora de riesgos laborales. Esto es muy importante, miren. Consejo, nunca contraten una persona, mejor dicho, que una persona no vaya a trabajar hasta que tú no lo tengas afiliado a riesgos laborales. Porque el primer día de trabajo se puede tropezar en las escaleras, abrirse la cabeza, partirse un brazo, partirse una pierna, perdón, y si no lo tienes asegurados a riesgos laborales, tú pagas de tu bolsillo. Y hay una duda muy frecuente. Me dicen, doctor, es que yo mandé a tapar unas goteras y el señor se cayó. Sí, pagas tú. ¿Por qué? Porque está prestándote un servicio para tu casa. Y entonces tú, si vas a contratar para que te tapen unas goteras, para que te pinten la casa, para que te hagan cualquier obra, así sea de un solo día, asegúrate de pagarle los riesgos laborales. Afílialo a la aseguradora de riesgos laborales, así sea por 1 o 2 días el tiempo que demore el trabajo, porque sale mucho más barato eso que estar pagando todo lo que son gastos médicos. Y de hecho, en Colombia tenemos esa costumbre. Nosotros pagamos a un albañil, le pagamos a un plomero, le pagamos a una persona que venga y nos haga un arreglo y no pagamos riesgos laborales. De hecho, hace poco tuve un caso. Un señor contrató a otra persona para que hiciera favor y le limpiara el césped en una finca, podara, con una guadañadora. Sí, señorita, eso está muy bien, Sammy. Nadie empieza tu empresa sin ARL. Exactamente, porque es que con un pie adentro ya puede generar un problema. Este es el caso de este señor. Él contrató a una persona para que con una guadañadora limpiara el pasto de unos lotes en una finca, en unos sembradíos de palma. No lo tenía afiliado a ARL, de hecho tampoco a salud y pensión, porque dijo, no, pues lo voy a contratar por media mañana, le pago el día y ya. Por un mediodía le pago el día y ya. Este señor tuvo un accidente con la guadañadora, se cortó un pie y ahora este empresario, como no tuvo la precaución de afiliarlo por un día a la aseguradora de riesgos laborales, le tocó de su bolsillo pagarle los tratamientos médicos, las 2 cirugías, la incapacidad, y eso le ha salido bastante costoso. Ahora, ¿cuánto cuesta la ARL? Digamos, para una empleada de servicio hay diferentes tipos de riesgos, hay cuatro tipos de riesgo, pero vamos a hablar del riesgo más bajito, para los que tienen empleados que son de oficina, para los que tienen empleadas domésticas. El riesgo número 1 es el más bajito y no es sino el 0.52% del salario, es decir, 4.322 pesitos. Por 4.222 pesitos te vas a ahorrar muchísima plata, porque de acuerdo a los últimos estudios que se hicieron en Colombia, se han incrementado muchísimo los accidentes laborales, sobre todo de empleados domésticos. Entonces, nunca, nunca, nunca te quieras ahorrar esos 4.322 pesos
porque te puede salir muchísimo más caro un accidente laboral de tu empleado. Entonces vamos sumando. Ahora, prima de servicios, también hay que pagar prima de servicios. Doctora, ¿a las empleadas domésticas se le paga prima de servicios? Sí, señora. Sí, señor. A las empleadas domésticas se le paga prima de servicios. ¿Y al piscinero se le paga prima de servicios? Sí, señor. ¿Y al conductor? Sí, señor. ¿Y al viviente de la finca? Sí, señor. Ah, pero es que el viviente se coge la leche de las vacas. Ah, bueno, eso es un pago en especie que toca definirlo. O si no, el contrato es diferente. Y vamos a hacer un video específico sobre los diferentes tipos de contratación. Pero sí, hay que pagar prima de servicios. A ver, por acá me dice Sammy, tengo una pregunta. ¿Uno puede afiliar a la persona por un día a riesgos laborales sin necesidad de pagar salud y pensión? Bueno, toca mirar el tipo de contrato. Generalmente hay que hacer la afiliación completa, pero sí, sí es posible pagar solamente la ARL, sí es posible pagarla solamente, pero lo mejor y lo que dice la norma es que hay que pagar salud, pensión y ARL en proporción al tiempo trabajado, pero sí es posible que se pague solamente los riesgos laborales. Ahora, la prima de servicios se paga 2 veces al año. Es un salario al año, se divide en dos, en junio y en diciembre. Pero no hagas, por favor, lo que hacemos todos los colombianos, que dejamos todo para lo último. Y lo que decía Sammy al principio, que me decía, es que yo provisiono 51% del salario mínimo para lo que tengo que pagar. Y es efectivamente, uno todos los meses debe sacar una parte adicional al salario mínimo para lo que tiene que ver con prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, para fiscales. Bueno, el señor que te limpia la canal que va una vez por mes cada 3 horas, por 3 horas una vez al mes, es importante que sí le pagues sus riesgos laborales y mirar qué tipo de contrato le estás haciendo. Porque si es una persona que se encarga de brindar ese tipo de servicios a diferentes empresas o diferentes personas, sería bueno mirar si se puede, el tipo de contratación, si es realmente un contrato laboral o si el contrato es de otro tipo. Pero si podrías tú pagarle la ARL, es lo mejor pagársela porque está trabajando en alturas. Y al trabajar en alturas es susceptible de un accidente. Es importante que días antes consultes con tu ARL de confianza para hacer la afiliación por ese día específico, porque es otro error que se comete. La persona va a entrar a trabajar el 1 de diciembre y yo contrato la ARL el 1 de diciembre en la mañana. Ese día, aunque pagaste, el trabajador no está cubierto por el seguro. El ARL empieza a regir después del pago, entonces toca verificar con la ARL el día en que entra en vigencia el seguro de riesgos laborales para que, porque puedes incurrir en el error de pagarlo el día justo que entra a trabajar el empleado y ese día específico en que se paga no está entrando en vigencia la ARL. Entra el día siguiente. Entonces toca revisar eso. Así sea por un día, tú puedes pagar ALR por un día, porque la norma permite que se pague solamente por el tiempo en que se ejecuta la labor, se ejecuta el contrato. De hecho, hay empleadas de servicio que trabajan por días. A las empleadas de servicio que trabajan por días, y vamos a hacer un especial solo sobre empleadas de servicio, hay que pagarles por los días que laboren todo esto que estamos hablando. Seguridad social, salario mínimo, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías. Entonces vamos a adivinar cuánto son la prima de servicios. La prima de servicios se paga un salario mínimo que se paga en julio, el 50% son 414.058 pesos y ahora en diciembre otros 414.058 pesos. Ahora, aparte de esto, toca pagar algo que se llaman parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? Los parafiscales son unos aportes que hacemos los empleadores, los empresarios, los emprendedores, por tener personal contratado.
Y esto va a tres entidades. Va primero a las cajas de compensación, que también toca afiliar al empleado a la caja de compensación, eh, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo se paga? Caja de compensación, el 4% del salario mínimo, que son 33.124 pesos. Al SENA, esto, ojo, ¿cuándo vas a afiliar al SENA y cuándo tienes que pagar para fiscales para el SENA y para el ICBF? Para caja de compensación, siempre. Pero para SENA y para el ICBF, solo si tu empleado gana más de 10 salarios mínimos legales mensuales al mes. Eso es si gana más de 8 millones de pesos, ¿cierto? 8 millones, para ser más exactos, estaríamos hablando si gana más de 8.280.116 pesos. Si gana menos de 10 salarios mínimos, no es necesario que pagues SENA ni ICBF como para fiscales, pero para que sepas, al SENA se aporta un 2% y al ICBF 3%. Entonces los empleados de servicio doméstico no pagan, por ello no se paga ni SENA ni ICBF. El único para fiscal que se paga es caja de compensación familiar. Ahora, sigue sumando, sigue sumando. Cesantías. Las cesantías son un salario al año, o sea, 828.116 pesos al año, y se paga en dos momentos. Lo puedes pagar o cuando termine el contrato, ¿cierto? O lo puedes pagar cada año el 31 de diciembre. Entonces, si el contrato continúa, si ahorita es el 31 de diciembre, tu empleado va a seguir trabajando, no tienes que pagarle las cesantías. Esos para fiscales son la contribución más incipiente del mundo, nos cobran. Sí, 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 nos cobran por generar empleo realmente. Pues uno diría, sería bueno que hubieran unos beneficios por por generar empleo, pero realmente tú pagas al SENA, pero aparte tienes que contratar algo, o tienes que cumplir una cuota para contratar aprendices del SENA también. Y sí, creo que a veces tienes razón. Los empresarios deberían tener más incentivos para generar más empleo frente a ese tipo de pagos. Y volviendo a las cesantías, pero súper bueno el apunte de Sami, volviendo a las cesantías, si tu trabajador no va a terminar contrato todavía, no le tienes que pagar todas las cesantías. Pero si ya termina trabajo, entonces sí tienes que pagarle las cesantías el 31 de diciembre, apenas termina el contrato, o el 31 de diciembre. Si no ha terminado el contrato el 31 de diciembre, ¿a quién se le paga? Al fondo de cesantías. Ojo, no le vayas a dar el dinero al empleado, así te firme, porque para la ley no le estás pagando. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. Por acá veo a Daniel Caraballo, a Andrés Rodríguez, un gusto saludarlos. Y bueno, a Daniel, eres un gran empresario, gran emprendedor. Sé que estas cosas las tienes claras, pero no sobra. De todas formas, seguir revisando el tema de lo que tenemos que pagar en contratación a los empleados. Entonces, nunca le des las cesantías a tu empleado los 31 de diciembre si va a seguir trabajando. Tienes que consignarla al fondo de cesantías de la elección de tu empleado. Eso sí, tampoco le puedes imponer ni fondo. Tú no le puedes imponer al empleado ni la EPS, ni el fondo de pensiones, ni el fondo de cesantías. Pero si tienes buena relación con tu empleado, recomiéndale que se vaya para Colpensiones. Es lo mejor en los fondos privados de cesantías, a no ser de que pase la nueva reforma, la nueva ley que plantean acabar con el régimen de prima media de pensiones. En los fondos privados de cesantías están jugando a la ruleta rusa con el dinero de los trabajadores porque la invierten en la bolsa, en fondos, en inversiones de alto riesgo y en capital muy volátil. Entonces los fondos de pensiones están realmente en un riesgo, los fondos privados, riesgo para el trabajador, no para el dueño del fondo. Entonces, si tienes cómo orientar a tu trabajador, dile, lo más inteligente es estar en Colpensiones y no en los fondos privados de pensiones. Entonces ya sabes, tienes que sacar plática para las cesantías. Ahora, los intereses a las cesantías, tú sí los vas a pagar. Ya quedamos, cesantías, si se termina el contrato laboral, se le pagan directamente al trabajador. Si no termina el contrato el 31 de diciembre, lo consignas al fondo de cesantías. Ahora, intereses a las cesantías. El interés a las cesantías es el 12% anual
del salario, de las cesantías que tenga hasta el momento. ¿Por qué que tenga hasta el momento? Digamos, si el trabajador apenas lleva 3 meses en el año trabajando, entonces ese es coge las cesantías, que es un salario mínimo, las divides en 12 y lo multiplicas por los meses que lleva trabajando y a eso le sacas el 12%. Si lleva un año trabajando, son 99.373 pesos y eso sí se le paga cada año directamente al trabajador. Eso no, los intereses o cesantías al fondo, intereses al bolsillo del trabajador. Ahora, las vacaciones. Las vacaciones son sencilla y llanamente 15 días hábiles de descanso por cada año laborado. Pregunta muy frecuente, doctor, ¿qué es que si tengo que pagar las vacaciones a mi empleado? Las vacaciones no es que se paguen. ¿Qué dice la norma? Una persona tiene derecho a descansar 15 días hábiles por cada año trabajado y esos 15 días hábiles se le pagan. Sencillamente, el trabajador él cumplió el año y de ahí para adelante tiene derecho a escoger los 15 días hábiles que va a descansar y así no venga a trabajar esos 15 días hábiles, a final de mes se le consigna su salario. Así es que se pagan las vacaciones. No es que se les dé un pago adicional, no señor. Las vacaciones no se pagan adicionalmente, simplemente se les da el descanso. Ahora, ¿qué son días hábiles? Depende, si en tu empresa o en tu casa, tu empleado de servicio doméstico trabaja los sábados normalmente, entonces el sábado se cuenta como día hábil. Si en tu empresa no se elabora los sábados normalmente, se elabora solamente de lunes a viernes, entonces se contarán como días hábiles solamente de lunes a viernes y ese pues sí ya es un caso en particular en cada una de las empresas. Gracias, Sami, por acompañarnos. Igual va a estar en diferido y ya saben, cualquier consulta, si no te puedes seguir conectando, así como Sami que tiene que salir a trabajar, puedes verlo en diferido y dejarme las consultas en los comentarios del Facebook Live o en cualquier comentario de cualquier otro video. Un abrazo, Sami, gracias por estar con nosotros. Y bueno, siguiendo con las vacaciones, ¿qué pasa? Hay personas que pagan las vacaciones con anterioridad. Eso es, en mi concepto, hacerle un daño al trabajador, porque generalmente los trabajadores no tienen formación en manejo de finanzas. ¿Y qué pasa? Entonces, el trabajador sale en vacaciones, digamos, el 1 de febrero. Entonces, ¿el trabajador qué hace? Le paga el mes de enero, pero aparte le paga los 15 días hábiles de febrero, adelantados para que se vaya a las vacaciones con platica. ¿Qué pasa? La gente va, se gasta la plática en vacaciones y cuando llega, llega sin un peso a prestar plata, debiéndole a todo mundo, y va a sentir, además emocionalmente, cuando llegue va a sentir que va a trabajar gratis unos días. ¿Por qué? Porque cuando llegue de sus vacaciones y termine de trabajar el mes, obviamente que lo que va a recibir de salario solamente son los días trabajados que no se le pagaron adelantadamente. Y eso emocionalmente también es un golpe para el trabajador. En mi concepto, yo no recomiendo pagar las vacaciones adelantadas por un tema no es un tema legal, es un tema emocional, para que el trabajador cuando llegue sin esa carga de me gasté la plata en las vacaciones, estoy endeudado, voy a trabajar y este mes no va a recibir tanta plata como esperaba y bla, 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 bla. Y todo ese pensamiento va a hacer que tenga muy bajita energía para trabajar y yo realmente a nivel de mantener la energía alta en el ambiente laboral recomendaría que no se pagaran las vacaciones adelantadas, sino que simplemente el trabajador saliera a disfrutar sus vacaciones y que se pague el mes tal cual como se hace generalmente. Ahora vamos a otro tema, la dotación. Ojo con este tema de la dotación. No confundas elementos de seguridad en el trabajo con dotación. Los elementos de seguridad son obligatorios y no son dotación. La dotación consta de una muda de ropa completa, que son un par de zapatos, camisa, pantalón, o un vestuario adecuado a la labor de tu empleado. ¿Cuándo se entrega? Se entrega cada 4 meses. 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Ahora, después de todo esto que te he contado, que toca pagar a tu empleado, si ya tienes empleados o piensas contratar un empleado con salario mínimo, y si ganas más de salario mínimo se aplica lo mismo, pero vamos a hacer las cuentas con salario mínimo, tienes que pagar, ya te dije, salario mínimo, auxilio de transporte, aporte a salud, aporte a pensión,
riesgos laborales, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, dotación, y esto en total es, ya te dije, el salario mínimo son 828.116, pero realmente ¿cuánto tienes que presupuestar mensualmente para pagar un salario? 1.260.000 pesos. ¿Por qué 1.260.000? No se los vas a entregar todos al trabajador. Ojo, bueno, mal que dije eso. Por ahí algunos empleados, amigos, me están diciendo, no, es que yo voy a pagar salario integral. Ojo, en salario mínimo no existe salario integral. La norma es clara para que los salarios integrales son para personas que ganan mucho más, no para el salario mínimo. Entonces, si tú vas a contratar a una persona con salario mínimo, tienes que presupuestar mensualmente 1.260.000 pesos. Le vas a entregar el salario mínimo, que son 828.116, pero a esos 828.116 le vas a descontar 33.124 de salud y 33.124 de pensión. Es decir, de esos 828.116 le restas 66.248 pesos, que es lo que tú le vas a pagar en Seguridad Social, a la EPS y al Fondo de Pensiones. Entonces, te decía que al final del video te iba a dar un regalo muy especial, y es que te voy a hacer un video específicamente para hablarte de la contratación. ¿Cuáles son los tipos de contratación para que tú puedas mirar cuál es la mejor forma de contratar a un empleado? Y eso lo voy a hacer la semana entrante. Así que dime por favor si estás viendo esto en diferido o lo estás viendo en vivo. Colócame en los comentarios cuál es el día y cuál es la hora en que tú prefieres que haga este Facebook Live que hemos llamado El Derecho al Derecho, para que tú entiendas el derecho. Así que muchas gracias por estar acá. Déjenme las preguntas en los comentarios, déjenme sus inquietudes en los comentarios. Espero haberles entregado una información que sea de utilidad para ustedes. Y si hay dudas, si hay algún comentario sobre otros temas que quieran que tratemos en los Facebook Live, me los pueden dejar acá, o me pueden enviar mensajes por Messenger. Ha sido un gusto. Recuerden, mi nombre es Gabriel González. Este es El Derecho al Derecho. Soy un abogado a tu servicio. Nos vemos la semana entrante con un nuevo tema de interés para ti en temas jurídicos. Gracias por estar acá. Un abrazo y que tengan un día maravilloso.